En esta presentación vamos a exponer acerca de la proporcionalidad. Somos Ángela Ojeda y Freddy Arango. En la época antigua, uno de los personajes que estudió la proporcionalidad fue Tales. Él vivió en el año 600 a.C. en la ciudad griega de Mileto. Se sabe muy poco de su vida, pero en lo poco que se conoce, Tales se dedicó a demostrar verdades geométricas, aunque éstas fueran evidentes. Así nace el teorema más antiguo de todos los teoremas geométricos, el teorema de Tales, que dice: si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Como lo vemos en la figura, tenemos tres rectas paralelas. A estas rectas las intersectamos con dos rectas secantes o transversales. Los segmentos que se forman en la primera recta secante son proporcionales a los segmentos que se forman en la segunda recta secante. Así, el segmento AB es proporcional al segmento A'B'. El segmento BC es proporcional al segmento B'C' y el segmento AC es proporcional al segmento A'C'. Sabemos que una proporción es la igualdad entre dos razones. De aquí tenemos que el segmento AB sobre el segmento A'B' es igual al segmento BC sobre el segmento B'C', y esto a su vez es igual al segmento AC sobre el segmento A'C'. A continuación, vamos a resolver un ejemplo donde utilicemos estas proporciones. Las rectas A, B y C son paralelas. Halle la longitud de X. Observemos la figura. Entonces, nos muestran ahí las rectas paralelas A, B y C, y estas están intersectadas por las rectas transversales y nos muestran las siguientes medidas. Para una de las transversales, 10 centímetros y 4 centímetros respectivamente, y para la otra 14 centímetros y el valor de X desconocido. Aplicando el teorema de Tales, tenemos la siguiente proporción. Entonces, 14 sobre X es igual a 10 sobre 4. Hacemos el respectivo despeje y tenemos la siguiente operación. 14 centímetros multiplicado por 4 centímetros y dividido entre 10 centímetros, que esto nos da como 5,6 centímetros, que es la medida de el valor de X. Esta situación también la podemos ver en un triángulo. Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Tales de Mileto formuló un segundo teorema que dice: dado un triángulo ABC, si se traza un segmento paralelo a uno de sus lados, el triángulo resultante será proporcional al triángulo original, tal como lo podemos ver aquí en esta figura. Ejemplo, hallar las medidas de los segmentos A y B. Miramos la figura y vemos que 4 es a 2, como el lado desconocido A es a 4. De ahí despejamos A y obtenemos 8 centímetros. Asimismo, 4 es a 2, como el lado 6 es al lado B, que es desconocido. De ahí despejamos y obtenemos que B es igual a 3 centímetros. Estos teoremas se pueden utilizar para dividir un segmento en varias partes iguales o proporcionales, como se verá a continuación. Ejemplo, dividir el segmento AB en tres partes iguales. Supongamos que el segmento AB no es posible medirlo fácilmente con un instrumento. Tampoco se puede dividir usando regla y compás. Entonces vamos a trazar un segmento de recta que se pueda medir fácilmente con origen en A y lo partimos en 3 unidades. Supongamos que vamos a trabajar en centímetros. Se marcan las 3 unidades que se midieron.
Supongamos que lo vamos a hacer en 1 centímetro. Entonces marcaríamos el primer centímetro, el segundo centímetro y el tercer centímetro. Ahora vamos a trazar una semirrecta que una los dos extremos de los dos segmentos en B y luego paralelas a esta recta que trazamos por los puntos anteriormente marcados. Los segmentos resultantes en AB son iguales. Los griegos descubrieron que no podían medir el lado y la diagonal de un cuadrado usando números naturales, es decir, una de las dos cantidades es inconmensurable. Descubrieron así los números irracionales. Eso significa que no existen dos números naturales m y n cuyo cociente sea igual a la proporción entre el lado y la diagonal. Entonces no pudieron expresar el cociente entre la diagonal y el lado de un cuadrado, porque sencillamente esta medida nos dio irracional. Debido a este descubrimiento, en el siglo IV a.C. se abandonó la teoría pitagórica de la proporción basada en números y se tuvo que crear una nueva teoría no numérica. Esta fue introducida en el siglo IV por el matemático Eudoxo de Cino y la solución puede encontrarse en los elementos de Euclides. Teoría pitagórica de la proporción. En el libro 7 de los elementos, el primero de los llamados libros aritméticos, aparece la teoría pitagórica de la proporción, que es una teoría numérica. Expone ahí de manera precisa la teoría que hoy conocemos como razón o fracción, o en términos modernos como números racionales. Es una teoría numérica sobre las razones o fracciones que aporta las relaciones proporcionales entre ciertos números. Aquí nombran a los números fraccionarios: 1/2, 7/5, 2, 8/9. Una proporción es la igualdad de dos razones. Ejemplo, la razón de 18 a 6 la expresamos como 18/6 o simplemente como 3, indicando con ello que 18 contiene a 6 3 veces. La razón de 9 a 3 también es 3. Por lo tanto, según la noción de proporción, los cuatro números 18, 6, 9 y 3 están en proporción. 18 sextos es igual a 9 tercios, que leemos como 18 es a 6 como 9 es a 3. Segundo ejemplo, ¿cuál es la fracción del área del triángulo sombreado? Entonces, tenemos un triángulo grande que está dividido por 3 cuadrados y 3 triángulos. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos diagonales a los cuadrados y nos damos cuenta que cada uno de ellos queda dividido en 2 triángulos rectángulos. Los 3 triángulos que tenemos también son rectángulos. ¿Qué nos indica esto? Que el triángulo grande está dividido por 9 triángulos pequeños. Entonces, la parte sombreada es 2/9. Los pitagóricos dividieron el saber científico en 4 ramas: la aritmética o ciencia de los números, cuyo lema era todo es número, la geometría y la música y la astronomía. Pitágoras descubrió que existía una estrecha relación entre la armonía musical y la armonía de los números, e inventó el unicordio e investigó también sobre la cuerda de la lira. Pitágoras tomó la cuerda como un unísono porque producía un solo sonido. Él se dio cuenta que si reducía su longitud exactamente a la mitad, la nota sigue siendo la misma, pero una octava más aguda, o sea, un tono más alto, teniendo una proporción matemática de 2:1. Tras darse cuenta que sonaba bien, siguió deduciendo otras divisiones. Encontró la quinta, que es una relación de 3:2. Y encontró también que todas tenían una particular relación matemática. Así nace lo que se conoce como consonancias y se usa actualmente para afinar instrumentos, teniendo en cuenta la proporción que habría entre una nota y otra. Bueno, sin matemáticas no podría haber música. Ven, vamos
Grecia durante el tiempo de Pitágoras, un gran loco según tú. ¿Pitágoras? El padre de las matemáticas y la música. ¿Matemáticas y música? Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas. Mira, primero necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora divídelo en dos. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono, pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de 2:1. Mediante simples fracciones, logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual. Llegada la Edad Media, el aporte más importante que podemos observar es que los árabes emplearon el sistema indio de los decimales en razones y proporciones. Pero hay que destacar que esta época se caracterizó por ser una época oscura donde se le dio más peso a la religión que a la ciencia y a la tecnología. Por eso podemos ver que el arte y parte de la arquitectura del medioevo no guarda una proporción. Ellos no se preocupaban tanto por eso. Por lo general, los tamaños se adecuan al espacio disponible de los soportes, en su mayoría arquitectónicos, que se convierten en expositores de escenas. Como podemos ver aquí en las imágenes, las figuras son totalmente asimétricas, no tienen una proporción, porque pues ellos se preocupaban más por la funcionalidad que por la parte estética. Con la llegada del Renacimiento se descubrió la proporción entre los redescubrimientos que se hicieron, porque el Renacimiento fue un renacimiento de la ciencia, un renacimiento del arte. Se encontró el hombre de Vitruvio, que es un estudio de las proporciones ideales en el cuerpo humano. Es un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vinci, realizado alrededor de 1490 en uno de sus diarios. Representa una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas e inscrita en una circunferencia y un cuadrado. Algunas de las construcciones geométricas más habituales eran el abatimiento de la diagonal del cuadrado, que genera proporciones según la raíz cuadrada de 2, o el abatimiento desde la mitad del cuadrado, que da como resultado el número de oro. Cabe destacar que, a pesar de ser métodos sencillos, daban como resultados números irracionales, y esto fue un obstáculo, ya que los artistas y los autores renacentistas no les gustaba trabajar con números irracionales. El número áureo. Pese a que viene de la época antigua, su uso se ha extendido en el arte y la arquitectura. No es una unidad, sino una proporción. Surge de la división en dos de un segmento, guardando las siguientes proporciones. La longitud total A más B es al segmento más largo A, como A es al segmento más corto B. El número áureo es igual a 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2, que esto es igual a 1.618033 suspensivos. Se atribuye un carácter estético a los objetos cuyas medidas guardan la proporción áurea. Algunos incluso creen que posee una importancia mística. A lo largo de la historia se ha atribuido su inclusión en el diseño de diversas obras de arquitectura y otras obras de arte. Aparece pues en el Renacimiento el rectángulo áureo, o la relación del número de oro. Este posee una propiedad curiosa. Si se quita un cuadrado al mayor posible, se obtiene otro rectángulo semejante al primero, en relación áurea. ¿Cómo se hace esto? Fijémonos en la figura. Tenemos el lado AG, que es igual a GB, igual a 1. Tenemos que el cuadrado mide 2 unidades, ¿no?
Si nosotros ubicamos el punto G entre la mitad de uno de sus lados y trazamos una semirrecta hasta la esquina, obtenemos la raíz de 5. Ahora, abatimos esta raíz de 5 hasta otro punto llamado E y así obtenemos un rectángulo áureo. ¿Qué característica tiene este rectángulo? Que es proporcional. Si nosotros aumentamos o disminuimos este rectángulo en cierta proporción, las medidas o lo que podamos dibujar adentro se va a sostener. Ejemplos de esto lo podemos ver en las obras de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, por ejemplo, que las facciones de la Mona Lisa respetan la proporción áurea. También lo tenemos en las tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, en la arquitectura, como por ejemplo en el Parteón, en las cajas de cigarrillos, en la naturaleza lo tenemos muy presente en las conchas de mar, en pentágonos y pentagramas. En el siglo XX, el arquitecto Le Corbusier usó el número áureo en el edificio de la ONU de Nueva York, que es un rectángulo áureo. En la oreja también se forma una espiral que sería el número áureo. Para los huracanes y tormentas tropicales, cuyo ángulo de cruce se encuentra entre 15 y 20 grados más o menos, la espiral observada se parece mucho a una espiral áurea. También en las galaxias, en espiral, podemos observar que se forma la espiral áurea. Y en los diseños de logos, emblemas y publicidad, como es el caso de Honda y Apple, podemos observar que se utiliza el número áureo. El siglo XVIII vio la contribución de varios científicos, entre ellos Euler, quien contribuyó prácticamente en todos los campos de la matemática. Entre ellos, la proporcionalidad entre dos magnitudes puede interpretarse bajo el concepto de función como una cantidad variable que depende de la otra, naciendo así una relación de regla de tres simple o directa. También tenemos que tener en cuenta que los tres aspectos que caracterizan la noción de función son variación, dependencia y correspondencia. La proporcionalidad se puede entender como una relación lineal entre las variables y una constante k de proporcionalidad. Ejemplo 1 de aplicación. En la tabla se muestran los ingredientes de la receta de un pastel para 4 personas. Ingredientes: harina, cantidad 200 gramos, mantequilla 150 gramos, azúcar 120 gramos, huevo 4 unidades. ¿Cuánta cantidad de ingredientes se requiere para hacer un pastel para 5 personas? La cantidad de ingredientes es proporcional al número de personas. Se tienen las variables X y Z, que se relacionan por medio de la constante K, que es la relación del número de personas, por lo tanto, se trata de una relación de equivalencia. Delta Y es igual a K por delta X. Como la cantidad de cada ingrediente es proporcional al número de personas, entonces se puede multiplicar cada componente por una variable K, que es de tal forma que K igual a personas del nuevo requerimiento sobre personas de la receta original. En nuestro caso, K sería igual a 5 sobre 4. Así tenemos la nueva tabla. Ingredientes, cantidad para 4 personas y cantidad para 5 personas. Harina, para 4 personas 200 gramos, para 5 personas 250 gramos. Mantequilla, 150 gramos para 4 personas, 187,5 gramos para 5 personas. Azúcar, 120 gramos para 4 personas, 150 gramos para 5 personas. Huevos, 4 unidades para 4 personas, 5 unidades para 5 personas. Una variación de X da lugar a una variación proporcional de Y. Delta Y es igual a K por delta X. Se pueden presentar 3 opciones de proporcionalidad. Reflexiva. Toda variable es proporcional a sí misma con el coeficiente 1. Simétrica. Cuando Y es proporcional a X, entonces X lo es a Y como el coeficiente inverso.
Transitiva, si X es proporcional a Y y Y a Z, entonces X lo es con Z. Multiplicando los coeficientes, dos variables proporcionales a una tercera serán proporcionales entre sí. Ejemplo 2 de aplicación. Dos albañiles construyeron una pared para una casa de 12 metros cuadrados de superficie en 3 horas. ¿Qué superficie construirán 5 albañiles en 4 horas? Hay que tener en cuenta dos parámetros que influyen en la superficie construida: el número de albañiles y el tiempo de trabajo. Afirmar que el trabajo realizado es proporcional al número de albañiles equivale a decir que todos los obreros tienen la misma eficacia al trabajo, o sea que son intercambiables. Y afirmar que la superficie es proporcional al tiempo de trabajo supone que el rendimiento no cambia con el tiempo, o sea que los albañiles trabajan al mismo ritmo y no se van a cansar. Admitiendo estas dos hipótesis, se puede contestar a la pregunta pasando por una etapa intermedia: ¿qué superficie construirán dos albañiles en 4 horas? El parámetro número de albañiles tiene un valor fijo. Luego se aplica la proporcionalidad con el tiempo en la subtabla roja. La superficie construida será multiplicada por 4 sobre 3. Luego, fijando el parámetro tiempo a 4 horas y variando el del número de obreros de 2 a 5, la superficie será multiplicada por 5 sobre 2. Por último, el resultado tenemos 12 por 4 tercios por 5 medios es igual a 40 metros cuadrados. Esta sería la respuesta a la pregunta que dice que ¿qué superficie construirían 5 albañiles en 4 horas? Ejemplo 3 de aplicación. Reparto directamente proporcional. Repartir $120 en partes directamente proporcionales a 2, 3 y 5. Solución. El primero recibe 2K, el segundo 3K y el tercero recibe 5K. Los tres reciben 2K más 3K más 5K igual a 120. De aquí tenemos, al sumar las K, 10K igual a 120. Despejamos K y tenemos que 120 queda dividido entre 10, que nos da como resultado K igual a 12. ¿Cómo quedaría repartida la proporción? Entonces quedaría como 2K, o sea, 2 por 12 igual a 24, 3K igual a 36 y 5K igual a 60. Entonces, el primero recibiría $24, el segundo $36 y el tercero $60. Reparto inversamente proporcional. Un padre dispone que, en caso de fallecimiento, sus 6.200 acciones bancarias se repartan en partes inversamente proporcionales a las edades de sus hijos, que tienen 4, 6 y 10 años respectivamente. Esto significa que debe recibir más acciones el hijo que tiene menos edad y menos acciones el de más edad. Solución. Se divide en partes directamente proporcionales a 1/4, 1/6 y 1/10. Se debe hallar el mínimo común múltiplo para convertir las fracciones al mismo denominador. El mínimo común múltiplo de 4, 6 y 10 es igual a 60. Convirtiendo en fracción al mismo denominador, tendríamos 15 sobre 60, 10 sobre 60 y 6 sobre 60 respectivamente. Luego se hace un reparto directamente proporcional a 15, 10 y 6. Tendríamos 15K más 10K más 6K igual a 6.200. Despejando, tenemos que K es igual a 200. Lo que cada uno recibiría es: el niño de 4 años, 3.000 acciones bancarias, el de 6 años, 2.000 acciones bancarias y el de 10 años, 1.200 acciones bancarias.